El doctor Luis Gaibor, nuestro invitado de esta mañana, jurista, un análisis más que nada jurídico a la llegada de Carlos Pareja Giannuselli a nuestro país. Él ha dicho algo, bienvenido doctor, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Yané, buenos días, través de Eurovisión. Yané, buenos días, televidentes, buenos días. Él ha dicho algo muy interesante, justicia independiente con unidades de control con total autonomía. ¿Nos da para pensar eso, que realmente hay una justicia independiente y unas unidades de control que han funcionado a cabalidad en este país, cuando lo que más se conoce hoy en día es la corrupción que ha existido, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. La lacra de la corrupción debe ser investigada, destruida y encarcelada. No tenemos que asombrarnos cuando pasan y suceden las cosas que deben pasar siempre, sino cuando pasan aquellas cosas que dejan inusitadamente desconcertados a la ciudadanía. Que retorne el señor Capaya Pareja Giannuselli es una actividad totalmente normal, porque él debe responder ante los órganos de justicia. El que él esté fuera era lo asombroso, era lo que se salía por fuera de la página, por fuera del margen. Estando él acá, vamos a poder ver muchas más luces dentro de los procesos de corrupción, específicamente en el caso de Petroecuador. Él anuncia algunas pruebas y ya algunos se han atrevido a abrir el paraguas para poder no mojarse con las declaraciones del señor Pareja Giannuselli a lo posterior. Abrir ese paraguas significa que puede estar en riesgo la vida de Carlos Pareja Giannuselli en nuestro país, cuando se habla de que existen serias amenazas, incluso derechos humanos. En el Ecuador ha pedido que se le dé todas las garantías y seguridades a Carlos Pareja Giannuselli. En estos casos de Petroecuador, de petrodólares, donde se manejan ingentes y grandes cantidades de dinero, no es raro pensar que la vida de personas que se encuentran sindicadas y que tienen tanta información sobre su espalda y en su memoria puede estar en peligro y en riesgo. Me imagino que parte del retorno del señor Pareja Giannuselli es al menos garantizarle su vida, su integridad en los correccionales, en las penitenciarías y en las cárceles del país. Es una investigación bastante delicada y dentro de estas investigaciones, sin lugar a dudas, debe ofrecérsele el servicio de protección a testigos y personas que se encuentran sindicadas en este proceso de corrupción. ¿Qué garantías podemos dar a los ecuatorianos cuando lo que más se ha cuestionado es la impunidad? Que ese, yo creo que eso es lo que nos está carcomiendo en la cabeza a 16 millones de ecuatorianos. ¿Qué garantía nos da que la llegada de Carlos Pareja Giannuselli, que la justicia pueda actuar a cabalidad y puedan salir esos peces gordos y que se abra la olla de grillos y que realmente se pueda sancionar a los responsables, no solamente del caso de Petroecuador, sino de todos los casos denunciados de corrupción en el país? Esperemos que exista una luz de justicia, ya que lastimosamente, una vez más, en estos casos de corrupción vemos cómo la justicia actúa de manera muy lenta, lastimosamente a paso de tortuga. Todo indicaba que el señor Pollitt era culpable y responsable de los actos de corrupción por el caso de Brecht, que aparecía en la lista. El señor Pollitt hoy pasea en Miami y con ello campea la impunidad. Dentro del proceso para combatir a la corrupción está justamente la alternativa, la propuesta urgente, emergente de agilizar los procesos tanto de fiscalía como de la función judicial, para que aquellos informes con indicios penal que dicta Contraloría o para aquella información internacional que dicta que hay un individuo con altos indicios de haber cometido un acto de corrupción pueda ser judicializado y sentenciado. Porque si no existen esos procesos ágiles, tanto en fiscalía como en la función judicial, para delitos en contra del Estado, que campee la impunidad va a ser tónica de todos los casos. Yo creo que los ecuatorianos queremos que se señale y se sancione a los responsables, pero también queremos que estos responsables devuelvan el dinero que se llevaron. Pero se ha dejado a un lado aquellas empresas, hablemos del caso específico de Odebrecht, que llegó al país no desde ahora, hace 10 años, sino llegó al país, según lo que dice la prensa, la información que tenemos, cerca de 25 a 27 años ha estado en el Ecuador, y que las prácticas de esta empresa ha sido esa, justamente, para poderse beneficiar con los contratos, ofrecía coimas o bien sobreprecios que a la par
terminamos pagando todos los ecuatorianos. Pero, ¿qué hacer en la legislación ecuatoriana para justamente ponerle un freno a este tipo de empresas corruptas que llegan al Ecuador a contaminar? No queremos con eso decir que no hay responsabilidad de quienes recibían la coima, porque tan corrupto es el que ofrece como el que recibe. Pero, ¿qué medidas jurídicas se deberían tomar para poder sancionar y no permitir que empresas como estas ingresen al Ecuador? Desde mi óptica personal, son 6 las propuestas que deben implementarse de manera urgente en la legislación. ¿Cuáles son, Punto doctor? 1, la muerte civil. Muerte civil, ¿qué es lo que implica? No es una muerte penal, no es una muerte de vida, sino que implica que aquella persona que haya sido sentenciada por actos de corrupción no pueda nunca más ejercer un cargo público. No no puede haber tiempo de gracia para la desgracia, ni menos contemplación ante la corrupción. Propuesta 2. Restablecer el informe previo de Contraloría para poder establecer antes de la suscripción de los contratos los precios justos antes de la realización de la obra. Este informe previo de la Contraloría fue suspendido por el correísmo en el 2008 sobre pretexto de agilizar la gestión pública. Obras emergentes también, entiendo. Así es. Eventos naturales. Ya vamos a ir para allá. Esta medida tiene que ser no solamente establecida, sino también fortalecida. Propuesta 3, agilizar, dar mecanismos, procedimientos especiales, tanto a Fiscalía como a Función Judicial, para que los informes de Contraloría con indicios penales no mueran en la indagación previa, sino que puedan ser sentenciados y judicializados. Nuestras autoridades tienen que tener un rol activo, no de archivo. Propuesta 4, determinar taxativamente, con responsabilidad, en la ley y en la Constitución, cuáles son los casos donde se pueda dictar estados de emergencia. Porque los estados de emergencia en el gobierno pasado, en la corrupción institucionalizada del correísmo, fue política de Estado. ¿Esto qué permitió? Pasarse por encima todos los controles de la contratación pública. Se favoreció a la contratación directa, lo que el pueblo conoce contratación a dedo. Ya. No se puede adecuar la ley para delinquir, sino para servir. Propuesta 5, y esta sí es una propuesta de fondo, que inclusive la dijo el asambleísta Carlos Falqués Batallas a lo largo de la campaña y ahora en el caso presente. Es necesario una reforma política profunda, reforma política que va desde el cese de las autoridades de control hasta terminar con la cuarta función del Estado, como es la función de transparencia y control social. Terminar con la función de transparencia y control social. ¿Por qué terminar? Cuando más bien se la debería fortalecer. Porque ha perdido la lucha contra la corrupción. Es que nunca nació de los ciudadanos, fue institucionalizada. Yo creo que debería nacer de los ciudadanos este cuarto poder. La función de transparencia y control social es una novelería del 2008 de Montecristi. No corresponde a nuestra realidad. Esta novelería nace de unos constituyentes españoles. ¿Y cómo endosamos la responsabilidad a los ciudadanos? Pues los ciudadanos no han podido ni siquiera ser partícipes. Ha sido esta función de transparencia y control social un ente más del gobierno. El nombre es participación ciudadana. Tanto Consejo de Participación Ciudadana como Función de Transparencia y Control Social y sus autoridades han perdido por goleada el partido contra la corrupción. Entonces necesitamos un cambio profundo. ¿Y el presidente, número 6? ¿Perdón? ¿Y la sexta propuesta? Y la sexta, que para terminar con la corrupción en las sociedades modernas, no solamente podemos atacar las consecuencias, sino las causas. ¿Y dónde están las causas? Allí en los pequeños actos de la sociedad, de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía. En esos pequeños y minúsculos actos, desde la coima en la función pública, pasando por la copia de los exámenes, llegando a las cositas pequeñas en nuestros hogares, para no llegar a actos mayúsculos como el que tenemos actualmente, que desgraciadamente llena de dolor y vergüenza a los ecuatorianos. Pero para regresar a la gran cirugía en contra de la corrupción que hablaba el presidente Lenín Moreno, para poder hacer esa gran cirugía no la podemos hacer con los mismos médicos, las mismas enfermeras y el mismo equipo quirúrgico que han llevado a este gran paciente que es el Ecuador, casi al colapso, al borde de la muerte. Para poder hacer esta gran cirugía necesitamos una reforma política profunda, nuevas entidades, nuevos hombres y mujeres con bríos
que deseen sacar adelante el Ecuador. La Asamblea Nacional no nos da esas garantías. La Asamblea Nacional tiene que hacer el trabajo. Vienen de un receso legislativo. Tienen que presentar, me imagino, en esta semana el juicio político nuevamente contra el señor vicepresidente, producto que hay nuevas informaciones, nuevos audios, nuevos videos que auspician y fundamentan un juicio político para esclarecer lo que sucede. Hay gente que piensa que el juicio político es una herramienta de venganza en contra del señor vicepresidente, un estilo de vendetta. Y eso no es así. Ese es el espacio apropiado para que el señor vicepresidente descargue y diga todo lo que tiene que decir al país. No como aquel show político que sucedió hace algunas semanas atrás, donde el vicepresidente de la República fue ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional a declarar, pero prácticamente en un mitin político, donde las bancas y los asientos y todos los asistentes eran militantes de Alianza País y ni siquiera los señores asambleístas tenían dónde sentarse. Transparentar la función pública definitivamente yo creo que es la prioridad y lo que aspiramos todos los ecuatorianos. ¿Usted cree que se debe investigar solamente estos 10 años de la Revolución Ciudadana o debe investigarse todas las administraciones anteriores? Debería investigarse absolutamente todo. El que no la debe, no la teme, dice el pueblo. Debe investigarse no solamente los 10 años del correísmo, pero sin lugar a dudas que en el correísmo ha sido el periodo de tiempo donde más dinero se ha manejado a lo largo de toda la historia del Ecuador. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecerle su presencia aquí con nosotros en Orovisión. Será para una próxima oportunidad. El doctor Luis Gaibor, analista jurídico. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigo, y enseguida estaremos con más. En contacto con nuestra comunidad, con Cindy Madero y con Alan Leiva.